República, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir una emisión más de este espacio que tiene ya más de 40 años de compartir con el pueblo hondureño los temas de mayor trascendencia para la vida nacional. Vamos a hablar de seguridad, obviamente un tema que está muy vinculado a todos los sectores de la sociedad hondureña, una demanda casi generalizada del pueblo hondureño en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Vamos a enfocarnos en el último anuncio que ha hecho el propio mandatario de la República en compañía de los jefes militares, policiales, tanto a nivel nacional como regionales, estableciendo un replanteamiento en el combate a las maras y pandillas y otras estructuras criminales que mantienen tomados algunos sitios, algunas aldeas, algunos sectores, algunos barrios, colonias en todo el país. En ese sentido, hemos invitado a personas del Poder Ejecutivo que están vinculadas con esta operación que ya se ha hecho pública, y también vamos a tener una opinión calificada desde una óptica más independiente del sector oficial en relación a este tema de la seguridad. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros invitados especiales. En principio presento aquí al general en situación de retiro, don Luis Alonso Maldonado Galeas, experto en temas de defensa y seguridad. General, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio América y en la disposición de ser contribuyentes en lo que nos sea posible a orientar a la sociedad respecto a la temática de seguridad. La bienvenida también para don Luis Fernando Suazo Barahona, que recientemente fue juramentado coordinador general de gobierno adjunto en el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa. Bienvenido, Luis. Un gusto de estar por aquí, de poder compartir con el general, también con el coronel Amílcar, para poder dar alguna información para la ciudadanía sobre lo que está impulsando el presidente de la República. La bienvenida también para el teniente coronel Amílcar Hernández. Él es el director de la Fuerza Nacional Antimaras y Antipandillas. Bienvenido, coronel. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado, por invitarnos a compartir estos aspectos relacionados con la seguridad y de igual forma compartir aquí con mi general y el abogado Luis Suazo es un honor. Muy bien, y la invitación para nuestros oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live, muchas gracias en cualquier parte del mundo, cualquier consulta, cualquier inquietud a través de nuestra plataforma, al WhatsApp al 95 20 20 80, estamos aquí abiertos, anuentes como es la mística del contrapunto, las líneas telefónicas totalmente habilitadas, 22 32 1009, 22 90 49 50 son nuestras líneas telefónicas que están totalmente habilitadas. ¿Cómo interpretar este anuncio que ha hecho público el presidente de un replanteamiento en cuanto al combate de las maras y pandillas se refiere, y la liberación de aquellas zonas que han sido tomadas o están bajo el control de estas estructuras criminales? Gracias, Lehman. Lo primero que yo diría es una insatisfacción positiva de parte del presidente de la República, que sabe y entiende que hemos avanzado muchísimo, que el índice de homicidios se redujo de casi 90 muertes por cada 100.000 habitantes a 42 en el año pasado. Eso es menos de la mitad, o sea, eso significa que tendríamos hoy, si no hubiéramos hecho nada, tendríamos el doble de muertes que tenemos este día si hubiéramos mantenido el mismo índice de homicidio, pero la tendencia cuando empezamos todas estas cosas era a subir. Hemos hecho un cálculo, Lesman, sobre qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos continuado con la tendencia. Tendríamos hoy en Honduras 31.700 familias enlutadas, más de lo que ya tenemos de dolor y de sacrificio. El presidente siempre menciona que detrás de todos estos números hay familias, hay personas, hay mamás, madres que quedaron sin sus hijos, hijos que quedaron sin sus padres. Y este es un proceso de la necesidad de seguir haciendo, de hacer más, porque todavía para el presidente es insatisfactorio que tengamos este nivel de homicidios. Por supuesto, también de alguna manera
cuando se reunió con todo el mando militar y policial del país, les decía que había sido un esfuerzo muy grande y que el avance era significativo. Y en todo el mundo están viendo la experiencia de Honduras y se está citando la experiencia de Honduras como algo extraordinario. Sin embargo, todavía nuestro problema no es para estar celebrando la situación que tenemos, y este replanteamiento obedece a que el presidente, como decía, tiene esta insatisfacción positiva. Necesitamos hacer más y obviamente lo que hemos venido haciendo ha tenido una respuesta y un reacomodo de parte de los criminales, y este tiende a hacer un enfoque diferente, un uso diferente de los recursos. He leído y he escuchado analistas en temas de seguridad que el replanteamiento conlleva o hay una interpretación a que se ha fallado o que no funcionó la actual estrategia que se tenía en contra de las maras y pandillas. ¿Qué criterio le merece? Bueno, lo último que te decía, Lesman, realmente nosotros comenzamos con una serie de estrategias que dieron sus resultados, pero el otro lado también se acomoda y busca una forma de neutralizar los efectos de las acciones que se están tomando de parte del Estado. Por ejemplo, si me fuera años mucho más atrás, recordemos en tiempos del presidente Maduro, que surgió aquello que se dio en llamar la ley antimaras, de hecho, que realmente era la reforma de un artículo del Código Penal que tenía que ver con el tema de asociación ilícita. Ahí se establecía que tenía que el Estado probar la pertenencia y la permanencia de un individuo en un grupo criminal de estos, y eso se hacía ya técnicamente en los juzgados por medio de la lectura y la interpretación de los tatuajes que ellos tenían. Entonces se dejaron de tatuar. Pero esa legislación dio resultados y dio paso a hacer una contención importante de lo que ya eran las maras en aquel momento, y cuando uno ve la reducción, la curva de reducción de homicidios, ve que en la presidencia del presidente Maduro la tendencia fue a la baja, pero deja de ser efectiva. Entonces los planes deben de irse ajustando a las nuevas tecnologías que están surgiendo, a las nuevas capacidades que tiene la institucionalidad en el país, luego las inversiones que han venido de parte de la tasa de seguridad, y hacer un mejor aprovechamiento de todos los recursos que hoy tenemos y que hace tan solo 4 años no teníamos. ¿Cuál es la visión que tiene el general Maldonado Galeas a este replanteamiento que ya ha explicado los argumentos, las razones, don Luis Suazo, de por qué este nuevo enfoque en cuanto a combatir las maras y las pandillas? Este es un enfoque de una estrategia derivada, le podríamos decir. O sea que hay una gran estrategia nacional de seguridad interior para atender todo el fenómeno de inseguridad en Honduras. Pero hay una forma de organización delictiva y criminal que de repente el Estado no ha tenido la capacidad para concentrar sus recursos en esa modalidad, debido a que la estrategia inicialmente se orientó para neutralizar el accionar del crimen organizado y del narcotráfico como los fundamentos más altos de las estructuras criminales, y que prácticamente de ahí se derivan el resto de los crímenes y delitos conexos. Cuando las maras saltan de esa condición en la cual hablaba el señor ministro, de una condición relativamente amenaza, en tiempos del señor Maduro, esto fue creciendo y se fue encontrando con las estructuras criminales de alto nivel. Ese encuentro permitió rearmarse, controlar territorios, disputas entre los mismos cárteles, y constituirse en una estructura intermedia de la organización criminal en Honduras. Como ya el Estado logró cierto control relativo respecto a las estructuras altas de la narcoactividad y del crimen organizado de otras modalidades, y también ciertos controles territoriales, algo en La Mosquitia, un poco más en Colón, un poco más en Copán, está más o menos relativamente controlado también en Santa Bárbara. Cortés es más difícil, principalmente en el área urbana. Entonces, cuando el mapa de inseguridad que tiene ahora, en este momento, el gobierno de la República, identifica que las
que la amenaza se concentra en los territorios controlados, urbanos y ahora rurales, por maras y pandillas, entonces capto de que ahí hay un enfoque estratégico para neutralizar, ese accionar y mediante la neutralización crear las condiciones para que de ahí haya otro modelo de intervención. Es lo que me supongo. Aunque hasta este momento el presidente ha dejado ver esa otra faceta, pero no la ha remarcado. Ha remarcado la acción de intervención directa. Y en términos operacionales, eso es válido. Es válido en el sentido de que las estructuras criminales de maras y pandillas en realidad han logrado mucha fortaleza y control territorial. Lo más grave de esto, Lesman, y para la sociedad, es que la actividad que se lleva a cabo en esas áreas controladas por maras y pandillas es totalmente diferente y separada de una actividad normal que debe de tener toda sociedad. Convivencia, solidaridad, desarrollo humano. Hay un estancamiento porque la inseguridad frena todos esos procesos. Y a primera vista, esta es, llamémosle, una primera fase estratégica que conllevaría la neutralización y el control y la represión de estas formas de delito, porque aquí hay que ver otra cosa también. En estas estructuras se derivan muchos delitos y ahí por eso hay que comprender de que por qué la Fuerza Nacional Antiextorsión sirve como de plataforma para crear esta nueva estructura. Ahora, ¿la ruta de la represión por sí sola es la correcta, es la vía para erradicar las maras y las pandillas y otras estructuras criminales que hay en el país? No, el fenómeno maras y pandillas es un fenómeno sociológico. Sin embargo, el problema tiene que verse dentro de la línea estrictamente criminal y dentro de la línea estrictamente sociológica humana. Y ahí también hay otro defecto de administración del Estado, y este es acumulado. De los distintos gobiernos de los últimos 20 años dejaron crecer el fenómeno. Y aquí hay una responsabilidad en la administración del Estado y en el diseño de la estrategia integral. Y lo voy a remarcar otra vez. De repente es tan grande el fenómeno que el gobierno, y hablando del gobierno actual, no ha tenido la suficiente competencia de todos los organismos que deben de intervenir en un fenómeno como esto como para hacer el abordaje integral simultáneo. Entonces, lo reitero, la visión ahorita es de intervención, control, represión, y al lado de esto, que ojalá tengamos tiempo, al lado de esto tendría que ir la estrategia de intervención social y de intervención gubernamental para crear condiciones de desarrollo humano. Fíjese bien que no es lo mismo, que usted lo maneja también, el crecimiento económico que el desarrollo humano. Y estas sociedades que están siendo, digamos, controladas por las maras y pandillas, estos núcleos sociales, llámese barrios, colonias, aldeas, etcétera, tienen ese problema. Hay un estancamiento en el desarrollo humano y de ellos mismos. Entonces, sí, esta estrategia derivada tendría que ir acompañada de otra estrategia convergente de intervención social. Entonces, nos aproximamos a ese concepto. Para cerrar esta primera participación suya, general, el hecho que el gobierno haya hecho pública esta gran operación que le llama el presidente, este replanteamiento, ¿cree que es oportuno, que fue correcto? Puede tener dos intenciones. Una, decir, estamos haciendo un giro estratégico para abordar un problema que requiere una intervención directa. Y el otro enfoque que yo le hago desde el punto de vista de seguridad es que no es necesario hacer un anuncio tan difundido y que esto pudiera crear una alerta al interior de las organizaciones criminales y más bien constituirse en una respuesta adversa que no queremos que sea alimentada. Y es por eso de que yo estoy
Soy del criterio de que el acompañamiento de otra estrategia pudiera llevar un mensaje a estos jóvenes o a estas personas involucradas en maras y pandillas de que no solamente se trata de reprimir. Muy bien, están cayendo una gran cantidad de mensajes, en la medida de lo posible los vamos a ir alternando. Queremos en principio escuchar las ponencias de nuestros invitados especiales y vamos a darle la palabra al teniente coronel Amílcar Hernández. Él es el director de la Fuerza Nacional Antimaras y Antipandillas. ¿Cuántos sitios más o menos en Honduras, de acuerdo a la información que ustedes manejan, están tomados por maras y pandillas y otras estructuras criminales? Y otra consulta que le agrego, porque hay mucha gente que uno percibe que quiere dar información, que quiere contribuir, pero que está demandando de garantías de seguridad para poder colaborar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, como responsable de liderar la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, tenemos un trabajo base ya que es el que habíamos realizado como parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Nosotros tenemos mapeado de manera exacta los lugares de mayor incidencia delictiva por parte de las estructuras de maras y pandillas, y eso se enfoca en las ciudades más importantes del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Valle de Sula mencionaríamos en ese sector, Ceiba con la mayor incidencia, pero obviamente lo que decía mi general, el abogado Luis Suazo, este tipo de estructuras tienden a mutar de manera rápida. Y yo más bien miro como un error cuando el mando es muy lento en el cambio de la estrategia. Los planes tienen que irse reajustando de acuerdo a las modalidades que estos individuos van adoptando con el fin de ir burlando las leyes de nuestro país. Entonces, nosotros somos parte de ese reajuste de la estrategia. Tenemos y contestando a su pregunta, tenemos claro la información, las personas que están jefeando estas estructuras. Esto tiene que ser un sistema integral, esto tiene que ver también la parte del control en el sistema penitenciario, en el tema de maras y pandillas. Sí, es indispensable mantener la gobernabilidad y el control, principalmente en los módulos donde están estas estructuras. Igual tiene que ir acompañado también de un componente social, esto partiendo de que el tema de maras y pandillas es un fenómeno social, es indispensable esa parte social para ser más efectivos en el combate de las maras y pandillas. Sí, en cuanto a las garantías que está demandando la ciudadanía, la Fuerza Nacional Antiextorsión, usted como el titular de la misma, garantiza, tienen mecanismos para poder proteger y salvaguardar la vida del ciudadano que quiera prestar colaboración o compartir información con ustedes? Sí, yo creo que el tener varias herramientas de parte del Estado para que la población pueda dar esa información garantiza eso, la confidencialidad de la persona y su familia como prioridad para nosotros es importante. Hoy en día el Estado ha puesto a disposición la línea 143, que es una línea confidencial, está el 911, y de igual forma también nosotros en nuestras oficinas atendemos la población de manera segura, en el caso del manejo de la información, que es importante, y eso ha sido parte también de los resultados positivos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, de ir ganando esa confianza y credibilidad en la población, y lo podemos ver en las estadísticas. Obviamente, en lo que tiene respecto al delito de la extorsión, es un flagelo que aún está principalmente en el sector transporte, pero ahí tenemos un problema a lo interno que nos impide y ha obstaculizado ser más efectivos en esa parte. Pero realmente sí hay mecanismos donde la población puede confiar. De hecho, lo hemos demostrado en estos 5 años en la FNA, nunca hemos tenido un problema con una víctima que ha ido a poner una denuncia en nuestras instalaciones. Partimos también del personal, que es un personal certificado, que eso es muy importante para nuestras instituciones, que considero también que ha sido un problema en el pasado y pienso que ha sido una de las principales fortalezas del crimen organizado, esas debilidades del Estado, el no tener un control en los centros penales, el mantener personas infiltradas en los operadores de justicia. Eso es lo que generaba era desconfianza en la población, y siento que ese aspecto ha ido mejorando. Muy bien. ¿Me reitera el número para llamar a la Fuerza? Ahorita estamos utilizando la línea 143 y el 911, pero exclusivamente para la parte de extorsión tenemos la línea 143. ¿No necesariamente la ciudadana o el ciudadano tiene que dar su nombre? No, de eso se trata, de que su llamada sea anónima, salvo que él de manera voluntaria dé su número para
para seguir retroalimentándolos y proporcionándolos más información, pero ya es una decisión de la persona que nos está brindando la información. ¿Tienen casos ustedes de gente que haya colaborado y que esté fuera del país por cuestiones de seguridad, que haya tenido que brindársele ese tipo de protección? Los programas de testigo protegido los maneja el Ministerio Público, pero realmente las personas que han manejado la información y las denuncias en debida forma, nosotros no hemos tenido problemas, se han dado las capturas, los casos están debidamente judicializados y por eso que siempre solicitamos en el caso de la extorsión esa colaboración de la población, de podernos trasladar esa información a nosotros para poder actuar. Bueno, abogado Luis Suazo, decía el general, la represión es un componente importante, pero debe haber un enfoque integral que abarque la parte social también para ir a la génesis, porque bien lo ilustraba, estamos frente a un problema sociológico, el tema de las maras y pandillas. ¿Este replanteamiento tiene un enfoque hacia ese apartado importante que ha señalado el general Maldonado Galeas? Sí, efectivamente. Quisiera poner aquí en dos situaciones completamente diferentes. Una, la que encontramos al momento de comenzar la administración anterior, que teníamos, el promedio de ese año fue 86.5 muertes por cada 100.000 habitantes, aunque ese es un promedio, llegamos a tener momentos un poquito más altos, casi 90, y la situación que tenemos hoy. En ese momento nosotros teníamos una situación con una tendencia al alza, alrededor de 18% de aumento por año de un año a otro sobre la cantidad de muertes que estábamos teniendo aquí en el país. Nosotros estuvimos trabajando en prevención, la administración estuvo trabajando en prevención, tal vez no exactamente conectada como lo vamos a hacer ahorita en esta otra administración. Pero, como decía, en ese momento teníamos un médico que recibe un paciente que tiene 2 enfermedades que necesitan tratamiento. Por una enfermedad puede morir en 8 años si no se trata, por otra puede morir en 3, pero se viene desangrando. ¿Qué va a atender el médico primero? Y nos concentramos entonces en detener esa situación que estábamos teniendo de muertes y de dolor en el país tan fuerte, y esa fue la primera concentración. Hoy todavía estamos muy altos, como decía hace un momento, estamos más o menos 5 veces el promedio mundial de muertes, pero la tendencia hacia la baja. Y cada día, y hoy todavía, la tendencia sigue estando hasta la baja. Eso nos ofrece un contexto de trabajo completamente diferente. Quisiera además hacer un comentario que se toma como una verdad absoluta, que para tener éxito en la seguridad debemos de hacer prevención, que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que lo debemos de contextualizar. Esa es una verdad quizás en países que tienen, o es más verdad, en países que tienen la media. Pero nosotros que llegamos a tener 11 veces la cantidad de homicidios, que tenemos la mitad de policías hoy que debemos de tener, que son los recomendables en un lugar estándar, no con la situación que nosotros tenemos, las visiones son un poquito diferentes. Y al final le voy a decir esto, y le voy a dar unos datos. El enfoque completo, integral del gobierno de la República fue en 4 áreas. Y las áreas son complementarias para enfocarse hacia el desarrollo. Sin seguridad nosotros no tenemos inversión, y en el tema de brindarles oportunidades y responder a esta situación sociológica que se refería el general, que es correcta, nosotros tenemos una serie de programas en la parte social, digamos, para atender a los que están más postergados, los que tienen menos oportunidades. Pero cuando el gobierno monta un programa para darle como beneficio a un joven un préstamo sin garantía, su primer préstamo hasta por 20.000 lempiras, y atendemos 25.000 jóvenes, el programa va bien, pero tenemos 1.400.000. Entonces realmente la solución para nosotros es el crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico tiene que haber seguridad. Porque si no, no hay inversión. Le voy a dar unos números de lo que ha pasado
en los últimos años aquí en el país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto ha ido creciendo de 16.000 millones de dólares que encontramos cuando comenzó esta administración a 24.000 millones de dólares. Tenemos, por ejemplo, una apertura económica. Hoy tenemos relación con 42 países, tenemos 10 tratados, antes teníamos 4 tratados comerciales, teníamos relación alrededor de 19 países con los que teníamos una inversión importante. El año pasado, por ejemplo, teníamos una inversión de 1.100 millones de dólares, inversión extranjera directa, en el 2016, en el 2017 creció a 1.323 millones, aumentando. Esto es lo que nos va a estar dando las posibilidades reales de un desarrollo. O sea que la inversión en seguridad es, en el fondo, el método más efectivo para poder ir creando riqueza y oportunidades para los jóvenes, porque no van a poder venir eso de otros tipos de programas. Sin embargo, indudablemente, tenemos que hacer un programa complementario. Se creó una Dirección Nacional de Intervención Social, se llama DINIS, que estaba atendiendo los lugares que teníamos en términos sociales, los lugares que eran más calientes, como nosotros dijimos, más peligrosos. Sin embargo, ahorita en esta estrategia, en el replanteamiento, la primera mención que usted puede encontrar es que con la reforma de los gabinetes sectoriales, se unió el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa con el de Prevención. Así que antier que yo fui juramentado como secretario adjunto, el gabinete es Prevención, Seguridad y Defensa. Unidas los 3 temas para tener una visión más integral. Con todo esto lo que quiero decir, me uno y me sumo a las palabras del general, pero habían razones por las cuales primero concentrarnos en otros temas y ahora con esta situación diferente, este replanteamiento es más integral y vamos a tener seguramente unos resultados diferentes. Sí, en cuanto a las operaciones, ¿habrá presencia de fiscales del Ministerio Público? Mire, nada de lo que se haga en seguridad para judicializar en temas de investigación o cualquier cosa, nada lo podemos hacer sin fiscales. Son un recurso indispensable y completamente necesario. Si no hay un fiscal, nosotros no podemos judicializar un caso a pesar de que tengamos la mejor investigación del mundo. Y el hecho de haberlo hecho público, ministro, ¿cuál fue el propósito del gobierno? Porque sí hemos escuchado muchas críticas, el mismo general aludía con mucha prudencia también él, que le caracteriza, que de repente esto se toma como que ya se alertó, como que ya se advirtió a los delincuentes. Bueno, mire, los efectos de anunciar son diferentes y toda acción que uno toma tiene algunos efectos en un sentido y efectos en otro. A veces uno los puede catalogar en positivos y negativos, si usted quiere. En primer lugar, el mensaje muy fuerte de parte del presidente de la República es que la acción se va a estar tomando en todo el país. Porque lo que estuvo pasando es que estábamos concentrados en algunas ciudades, las más importantes del país, porque ahí estaba concentrado el delito, y lo que hemos empezado a tener son denuncias y la participación y actividades de estos grupos en lugares donde no los teníamos. En Santa Bárbara, en El Paraíso, en Choluteca, hemos estado teniendo... Un oyente me dice, pregúntele por favor a la gente del gobierno, dice, los que tiene, dice, de la parte de seguridad, ¿qué es lo que está pasando en Olancho? Dice, había sido hasta hace unos meses una zona tranquila, he escuchado muchos crímenes, dice, muchos jóvenes involucrados en ello. ¿Tiene alguna relación con las maras o pandillas? Dice que estarían mutando hacia el interior del país. Un comentario, por favor, dice un oyente. Mira, yo me adelantaría a lo que pueda con mayor información dar el coronel Hernández, a decirle que esta actividad criminal de estas maras en estos otros lugares fuera de las ciudades se ha estado concentrando en narcomenudeo. Y lo que tenemos, este tipo de fatalidades que hemos estado teniendo en Olancho, la información que tenemos es que
tienen mucho que ver con la disputa de territorio. Yo le quisiera pedir al coronel que amplíe estos conceptos. Sí, es una realidad, ¿va? Tenemos movimientos de pandilleros y mareros hacia otros sectores donde anteriormente no los teníamos. Y por eso es que el plan incluye los 18 departamentos. Todas las fuerzas de En el caso de Olancho, la información que tenemos, si bien es cierto, hemos tenido casos de extorsión, pero no por parte de maras y pandillas, sino que por otro tipo de grupos criminales, y hemos movido nuestros equipos y las denuncias que hemos obtenido las hemos resuelto de manera correcta. Pero sí hay otro tipo de delitos como el robo de ganado, que en los últimos meses se ha incrementado en el sector de Patuca, procesando Fusina, y en su momento se realizarán operativos para combatir esta parte. Sí. Bueno, causa repulsión y tiene que ver con la seguridad. Dice, está bien que un ministro ande con la seguridad adecuada, acorde, pero vemos a funcionarios, no solo en este gobierno, dice, en otros de tercera categoría que andan con un batallón de guardaespaldas. No sé a quién le compete regular esto, se pregunta este amigo oyente. Ministro Suazo, no sé si nos puede dar una respuesta sobre ese particular. Porque esa es una queja recurrente en distintos gobiernos. A la gente esto le causa repulsión. Sí, le quisiera decir que ante una situación como esta del presidente y lo que hizo fue tratar de ordenar esta situación, y para eso se emitió una regulación de quienes deben de tener acceso a la protección. Se han creado, sí, está reglamentado. Todavía hay algunos casos que se están revisando de algunas personas. Hay una dirección en la policía, por ejemplo, que se llama Protección de Dignatarios. También hay en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Y las evaluaciones de riesgo de cada uno de estos funcionarios son las que dan paso a cuántas personas deben de andar con él, si debe de andar un carro seguidor u otras cosas. Yo de verdad, hay veces a mí mismo que yo ando con seguridad, me da un poco de pena con la ciudadanía, porque si yo me voy a bajar en un lugar, mi carro seguidor se interpone en el tráfico. Pero esa es la regulación que ellos tienen, porque ese es un momento donde una persona se vuelve vulnerable. Y por más que yo trato de decirles, miren, dejen pasar a la gente, es difícil, están haciendo su trabajo. Yo quiero tal vez decirle a la población y ponerle el otro lado. El día que yo empecé a andar con seguridad, perdí mi libertad, perdí mi privacidad. La gente cree que, o mucha gente puede creer que esta situación es deseable, que es bonito, que es emocionante, pero no. Yo ando con 2 personas adentro de mi vehículo, ando otras personas que me andan siguiendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo no puedo ir a un lugar. Si voy a un lugar, el movimiento del dispositivo hace llamar la atención. Es realmente incómodo, pero el Estado de Honduras debe de proteger funcionarios, porque usted imagínese, por ejemplo, un funcionario, no sé a qué se refiere de tercera categoría, pero un ministro, por ejemplo, mi amigo Silvestre de Turismo, que uno pensaría que no tiene ningún riesgo, está trabajando en algo que no está no tiene oponentes criminales en esa. Pero ¿cómo quedaría un gobierno que le pase algo a un ministro y lo primero que van a decir, no puede ni proteger a su ministro, ¿cómo va a proteger a la población? Y debemos de recordar el ambiente que hemos estado teniendo y las decisiones valientes del presidente Hernández de enfrentarse a estos criminales que no lo habíamos tenido en esta medida antes. Entonces, eso conlleva algunos riesgos y debemos de tener y darle la protección a estos funcionarios. Muy bien, estamos recibiendo más comunicaciones. Por aquí nos dice alguien, Lesman, compártele por favor, dice este mensaje al general Maldonado Galeas. El tema de la seguridad me parece que es algo serio, dice, es algo de país, no debe de politizarse ni desde el gobierno, dice, ni desde la oposición. Correcto. Por favor, al general, quiero escuchar un comentario de él, cómo sacar el tema de la seguridad del contexto meramente político, dice, y volverlo más serio. Me parece que un excelente mensaje general.
Así debe ser siempre. Por eso las nominaciones que tienen las políticas y las estrategias, se les agrega el concepto nacional. Algunos países más avanzados usan el concepto de estrategia de seguridad nacional para darle un sentido más amplio a cómo abordar la seguridad de un Estado, porque no se circunscribe solamente a los problemas internos, sino que son las amenazas externas y las amenazas internas. Fíjese que Honduras, paradójicamente, todavía no ha llegado a manejar adecuadamente el concepto de política de seguridad nacional. Hasta este momento, y aún habiendo tantos esfuerzos, tantos estudios y diferentes presidentes que abordan la temática desde distintas visiones, no hemos llegado a crear el modelo adecuado para que Honduras sea segura. Y desde luego, cuando hay algunas actividades que se hacen en el marco de la estrategia de seguridad y que visibilizan a determinado funcionario del Estado, y este funcionario del Estado eh, hace aprovechamiento de ese acto para mandar un mensaje diferente a lo que debe de ser el mensaje de seguridad, entonces sí hay una especie de aprovechamiento de la política de seguridad para destacar perfil o para destacar de que se trabaja por el país y que esto sirva de aceptación de esa sociedad, de que ese político quiere elevar el perfil y sacar de ello un beneficio electorero. Eso se visibiliza a veces y la sociedad lo capta. El presidente, que es el responsable de la seguridad interior del Estado, quien quiera que sea, debe de tener cuidado en no mezclar la, la acción estrictamente política con lo que tiene que ver la gestión del Estado, y la seguridad es un asunto muy serio y es bueno que lo haya dicho el oyente, en el sentido de que ojalá y todos los presidentes, sin excepción, cuando aborden el tema de seguridad, se trata de políticas de Estado, en donde los gobiernos le dan continuidad. Pero hay gobiernos también que pueden dar giros estratégicos. Por ejemplo, la estrategia de llevar una línea. Sin embargo, la visión que pueda tener el presidente que asume y que releva al otro presidente puede darle un giro estratégico, pero mantienen otras cosas arriba: intereses nacionales, objetivos nacionales, aspiraciones del pueblo, la historia de las naciones. Eso todavía, lo confieso, no lo hemos sentido en Honduras, que lo vivimos. Y desafortunadamente, en el caso del gobierno que nos ocupa hoy, este gobierno ha caído en una situación en la cual tiene que estar desarrollando estrategias y políticas que obedecen a circunstancias extremas. Y hay que resolver esa circunstancia extrema, lo decía el señor ministro, esa emergencia, esa urgencia, para pasar luego a otra urgencia. Y por una razón que también es bueno que la sociedad la comprenda: nos hemos degradado demasiado socialmente. Y la multiplicidad de delitos y de formas de criminalidad en Honduras, en proporción con otros países del mundo, creo que es de las más altas. Proporción poblacional. Cuando vemos nosotros las noticias en un país de alta densidad poblacional, de millones, de centenares de millones, y vemos nuestros noticieros no les ajusta el tiempo para dar las noticias que tienen que ver con asuntos de inseguridad. En tanto, otros países con centenares en un poco tiempo dan a conocer las noticias de criminalidad. Y esto es importante porque hay que saber hacer la apreciación correcta de cuánto somos culpables nosotros como sociedad de habernos degradado tanto y de haber sido tan permeables, tan vulnerables, para que la criminalidad penetrara en nosotros en todas direcciones. Y en algunos casos, Lesman, aceptémoslo, aceptamos con beneplácito ser delincuentes. Y esto
quiero darle también un mensaje al nivel político. Le encanta ser delincuente, no todo desde luego, pero es rentable, tiene rentabilidad la delincuencia política. Y entonces en este modelo de delincuencias estratificadas en la sociedad, es necesario desarrollar unas acciones como las que estamos viendo ahora, que desde luego requieren un mayor enfoque de integralidad. Muy bien. Por acá otro oyente me dice, Lessmann, pregúntele al ministro Suazo, estoy escuchando que estamos abocados, dice, frente a una gran operación nunca antes visto. Si el sistema carcelario está preparado, dice, si está listo. Él viene de seguridad, dice. Quiero saber, dice, porque los pandilleros deben de estar, obviamente, en lugares, dice, de alta seguridad. Ministro. Sí, gracias. La pregunta es muy buena, porque indudablemente una estrategia como la actual y la que ya hemos estado viviendo, que está en contra de los grupos criminales, pero sobre todo disminuyendo la impunidad. Y le voy a dar un dato de lo importante, y me da un buen espacio el oyente con esta pregunta. El mes pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos 311 homicidios en el país y tuvimos 198 detenidos por homicidios en el mismo mes. Antes teníamos una cantidad muy alta, casi 600 homicidios en un mes, cuando estábamos en 86.5 y las capturas eran 10 o 15 en un mes. Eso lo que ha representado, por supuesto, es que aunque no se ha terminado, como dijimos, muchos de los operadores de esta criminalidad están detenidos. El proceso del presidente Hernández de reforma del sistema penitenciario, el presidente lo ha visto con mucha responsabilidad. ¿Hasta dónde lo hemos llevado, por ejemplo? ¿O dónde lo ha llevado él? Porque realmente fue una decisión de él. Cerrar la cárcel de San Pedro Sula. Porque nosotros hubiéramos podido hacer unos traslados, pero difícilmente, con las necesidades de espacio que tenemos y con los problemas que tenemos, era una decisión difícil decidir no cerrar. Pero realmente si no cerrábamos no íbamos a quitar ese cáncer que estaba ahí. Así que estamos nosotros construyendo adicionales, espacio adicional en Naco, por ejemplo. El proyecto es un proyecto ambicioso para 4.300 privados de libertad. Muchos de esos que serán de los mismos que estaban en San Pedro Sula y se movieron hacia acá al centro y hacia otros y hasta Ilama, que regresarían a una zona más cercana a San Pedro Sula. ¿Hay espacio, ministro? Hoy ahorita, cualquier persona en las cárceles de máxima seguridad, en las nuevas, ahí no podemos hacer un hacinamiento por el tipo de diseño que nosotros tenemos. Entonces ahí todavía hay un poco de espacio. Hemos estado haciendo, efectivamente, por eso la pregunta del oyente es tan buena, un replanteamiento, y también el presidente nos ha pedido trabajar en encontrar unas formas y algunas reformas que pudiéramos hacer para que personas que no debiesen estar dentro del sistema penitenciario oyendo sus juicios los puedan escuchar en libertad. Y otros tipos de sanciones que sean revisados. Por ejemplo, tenemos muchas mujeres que han sido detenidas y que están en la cárcel porque estaban ingresando pequeñas cantidades de droga al tratar de visitar a su pariente o a su amigo o lo que sea. Y nosotros no tenemos una diferencia entre 5.000 kilos o un puchito de marihuana, perdón que lo mencione de esa manera. Y tenemos muchas mujeres que están en esa condición. El proceso de ver el sistema es un proceso que debe ser integral, porque no solo ella entró a estar privada de libertad, de su libertad, sino que ¿qué pasó con los hijos? Y este es un problema que tiene otros efectos. Entonces el presidente nos pidió efectivamente dentro de todo este proceso de replanteamiento echar una vista sobre qué es lo que deberíamos de estar haciendo y un mejor uso de los recursos que tenemos en el sistema penitenciario. Otro oyente me dice, Lessmann, por favor, pregúntele, me interesa, dice, desde la visión operativa que tiene el director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas,
si él considera que se debe regular o revisar la normativa que regula, dice, a los menores que están metidos en maras y pandillas, porque ellos están bajo una figura de menores infractores. Por favor, un comentario. Sí, bueno, a nosotros nos corresponde hacer los análisis, lo hemos expresado que una de las grandes fortalezas que tienen estas estructuras, y lo hacen por estrategia, el utilizar menores de edad, eso ellos lo entienden por el tipo de trato que le da la ley al menor de edad en nuestro país. Los centros de rehabilitación es una realidad, no tienen los sistemas de seguridad adecuados, se fugan en reiteradas ocasiones. Solo lo interrumpo en algo. ¿Cómo anda la relación de menores en relación a los mayores de edad que son miembros de maras y pandillas? ¿Qué porcentaje de miembros de maras y pandillas son menores de edad? Yo diría que un 30, 40%, y más que todo son los que están cometiendo los delitos de tipo material. O sea, encontramos jóvenes de 14, 15, 16 años que ya son criminales consumados. ¿Materiales, me dice, sicarios, por ejemplo, que ejecutan a eso personas? me refiero, que van a ejecutar el delito de la extorsión, los que ejecutan la venta de drogas, porque producto de las acciones que hemos realizado en el marco de Fusina, hemos también obligado a los adultos incluso a esconderse en zonas residenciales donde ellos sienten que es más dificultoso su ubicación, y utilizan los menores de edad para cometer los delitos ya en la parte material. Pero sí es una situación que nosotros le hemos expresado y le corresponderá al Congreso Nacional hacer el análisis de esta parte, lo que tiene que ver con la con parte operativa. ¿Ustedes lo ven como un obstáculo para ustedes? Claro, sí, esa es una realidad y lo hemos manifestado claramente nosotros, que es un problema que tenemos actualmente. De hecho, tal vez para completarle, que es un comentario porque trabajamos mucho en conjunto, dicen, se capturan a los muchachos y se vuelven a fugar al mes, y los vuelven a capturar y se vuelven a fugar. O sea, ahí tenemos un problema que lo estamos viendo con mucha, no con preocupación, estamos tomando algunas acciones y en los próximos días, bueno, meses, no será tan corto, tendríamos algunas alternativas para poder tener más seguridad. General, sería oportuno un comentario rápido sobre esa parte de los menores infractores. Y he visto también sociológicamente, cuando la Mara surge y no tiene esta participación tan criminalizada, los centros de internamiento tenían cierta funcionalidad. En la medida de que las estructuras se van volviendo más participativas de crímenes, entonces los centros de internamiento resultan obsoletos. Y otra vez, un gobierno no puede desarrollar todo a la vez por la falta de recursos, por la falta de presupuesto, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos que sucesivamente se han dado de no abordar esta problemática en la dimensión en que crecía la criminalidad y las formas de organización. Entendí hace algunos meses de que el gobierno anunció un proceso de reorientación a los centros de internamiento y capté algunas ideas que las he compartido también con algunas personalidades, de que estos tienen que tener categorías de cerrados totalmente, semiabiertos y abiertos. Y también... ¿Qué se llama segregación? No, se llama clasificación de los centros de internamiento en función del grado de riesgo y peligrosidad de quien se interna y del proceso de rehabilitación que se lleva a cabo en el tiempo, y también por la naturaleza del crimen o del delito, etc. Pero esto creo que va en curso, sin embargo, no sé qué nivel de aceleramiento tendrá el gobierno en este proceso. Pero ese 30% de que habla el oficial, este 30% significa de que hay que absorberlos, primero el sistema de justicia y una sentencia, y la sentencia implica internamiento. ¿Dónde lo interno? ¿Dónde lo interno? Aquí hay un problema planteado que está enfocado precisamente al tema del día, ¿no? Sí. La estrategia. La estrategia y el tipo de organización en contra de este modelo de organización, y está lleno de menores, entonces es un problema. Y creo que se está abordando al ritmo que es posible, pero es crítico. Muy bien. Otro oyente dice, pensemos en dar una mejor educación a nuestros hijos, dice, mejorando los centros de estudio y no pensando en hacer más cárceles. Ahora, dentro de esas revisiones alternativas, el hecho de denunciar tratados internacionales para bajar la edad punible, que ese es otro tema que también genera mucha polémica
Ministro, ¿está dentro de las posibilidades o es un escenario que el gobierno no lo ha contemplado? Mire, recuerde que hace unos meses el presidente había hecho una mención que fue al final un manejo en la comunicación un poco errado. La verdad es que hay posibilidad de establecer un proceso punible para estos menores. Y ya lo tenemos nosotros en el país. De hecho, por eso tenemos este sistema. El tema es que está planteado en base a unos estándares internacionales que no son nuestra realidad nuevamente. Nuestra realidad no es la de un muchacho que se roba cosas en un supermercado o que es rebelde y entonces al final entran a estos centros. Lo que nosotros tenemos, como decía el coronel, son muchachos que ya son asesinos consumados. A los 15 años, a los 16 años tienen ya muchas personas. Créame que hemos estado estudiando el tema muchísimo de cuál es la forma de proceder. Vamos a darle espacio a terminar Jalteva. Nos faltan unos 3 meses para que lo pudiéramos terminar y que entre en operación. Jalteva es un centro donde tenemos los espacios más abiertos y también los espacios más controlados. Pero una infraestructura que había salido al público hace unos meses atrás tiene todas y cumple con todos los requisitos internacionales que tienen que tener un espacio de esparcimiento, un espacio donde puedan recibir educación, donde puedan rehabilitar los muchachos y todo. Así está diseñado, es más caro. Porque los costos para los centros penitenciarios o este tipo de centros de internamiento se hacen por costo de cama. Es más cara la cama de Jalteva, mucho más que máxima seguridad de Ilama, por decirle. Por todos estos otros requisitos que tiene y que nosotros nos aseguramos por instrucciones del presidente de cumplir todas las condicionalidades y los tratados de derechos humanos. Entonces representa un verdadero desafío. Yo no diría que es algo que se ha descartado, pero no lo veo como un próximo paso. Creo que vamos a primero seguir por el otro camino. Muy bien. Bueno, una hora no es lo suficiente para debatir sobre un tema tan profundo como es el de las maras y las pandillas y otras estructuras criminales, pero seguramente hemos dado luces con nuestros invitados especiales de lo que trata esta operación y solo nos queda tiempo para escuchar las palabras finales de nuestros panelistas. Les agradezco de antemano, coronel Hernández, sus impresiones finales y qué debe esperar el pueblo hondureño de ustedes que van a estar al frente de esta gran operación. No, muchas gracias por la invitación. Únicamente aprovechar este espacio para solicitarle a la población que nos apoye con lo que necesitamos nosotros, que es información, denuncia en caso del delito de la extorsión. Tenemos todos los recursos humanos y logísticos hoy en día para poder dar respuesta y de nuestra parte ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando y disminuyendo en lo posible la incidencia delictiva de parte de estas estructuras criminales como son las maras y pandillas. ¿Nos reitera los números telefónicos a los que puede llamar la ciudadanía? Yo creo que una forma más fácil es la línea 143, que es una línea segura, y ahí hay operadores las 24 horas del día que están recibiendo esa información, la trasladan a los equipos operativos y ahí nosotros damos respuesta, iniciamos investigaciones de oficio que nos ha permitido realizar capturas importantes. Muy bien. General Maldonado Galeas. Muchísimas gracias por la invitación y un agrado haber compartido con el ministro Suazo y con el teniente coronel Amílcar Hernández. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad ahora para hacer un abordaje en 2 líneas estratégicas, la intervención directa y la intervención social. La intervención social puede tener son personas, pero hay dentro de ellos estructuras criminales, y hay dentro de ellos estructuras amenazadas, cooptadas, amenazadas, influenciadas para que pertenezcan. Por lo tanto, el enfoque aún para el tratamiento de esto
tiene que ir en línea de represión para lo que corresponda, rehabilitación para lo que corresponda y el programa de reinserción social listo para hacer ese cambio integral en los espacios intervenidos donde estas organizaciones tienen control social. Ministro Luis Asso. Bueno, gracias, de verdad que siempre es un honor compartir con el general, es una persona que le tenemos mucho respeto. Diría aquí que primero transmitir la seguridad, que este nuevo abordaje es más integral, como decía el general, incluye temas de prevención. En la parte de control, yo quisiera decir que este tema en contra de maras y pandillas, el presidente lo está conduciendo porque tiene que responderle a la sociedad que ha estado sufriendo por de estas maras. Sin embargo, antes lo anunciaba, les decía, tienen un espacio todavía. Y decirle que vamos a seguir trabajando por regresarle la paz y la tranquilidad a los hondureños, que es la promesa del presidente Hernández. Muy bien, no hay tiempo para más, solamente para darle las gracias. Dios mediante, nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional. Buenas tardes.